vamos a pedirle a los doctores Jorge Chávez y Guillermo Argüello que por favor suban para poder presentar a los ponentes que van a participar en este módulo. Buenos días. Ahora vamos a empezar este módulo con la plática de la licenciada Isela Núñez. Ella es nutrióloga, se encuentra o es jefa del Departamento de Nutrición del Hospital Infantil de México y nos va a presentar las actualidades en nutrición parenteral. Isela. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí, mucho más entre amigos, familia, y pues vengo a compartir un poquito con ustedes. No veo por ahí a Rodrigo, pero nuevamente gracias por la oportunidad que me dio para estar el día de hoy aquí con ustedes. Vamos a desglosar esta plática en estos puntos. En realidad hay muchas cosas que podríamos considerar actualidad. Si hablamos 2015, 2016, podemos irnos hacia atrás y a lo mejor para algunos de nosotros son situaciones actuales. Todo depende pues de qué tan en contacto estemos con nutrición parenteral en el día a día, pero en mi humilde pensamiento consideré que esto era lo importante para comunicarles en esta plática del día de hoy. En cuanto a líquidos, pues tenemos las guías que muchos de nosotros utilizamos en el día a día. Creo que lo más importante en resaltar y considerar es el aporte de líquidos para pacientes pretérmino. El aporte debemos de recordar que va a ir determinado por los gramos que pese nuestro paciente y por el día que se encuentre. Desafortunadamente en ocasiones nosotros nos encasillamos con un solo volumen y hay que recordar que en el paciente pretérmino esto es muy dinámico y obviamente tenemos que ir considerando el día que se encuentra y el balance de líquidos en el cual tiene nuestro paciente, pudiendo llegar hasta 200 mililitros por kilogramo por día, pero esto va a ser, les decía, muy dinámico y va a depender mucho si nosotros somos interconsultantes o si estamos en el día a día en la clínica, en la hospitalización del neonato. Este artículo en realidad es la traducción de que la nutrición parenteral no solamente es un fluido, sí es un fluido, pero es muy dinámico y podemos echar mano de todos los componentes de la nutrición parenteral para que obviamente vayamos movilizando respecto a los requerimientos de nuestro paciente y la idea es cubrir pues la meta de que nuestro niño tenga una adecuada velocidad de crecimiento y que coadyuve al tratamiento que los médicos estén dando. Sin embargo, no debemos de olvidar que entre más volumen tenga esa mezcla de nutrición parenteral, la mezcla se torna más inestable y la concentración de nutrimentos, por lo tanto, se tiene que reducir. Entre nosotros tengamos una mezcla mucho más concentrada, vamos a poder tener una mezcla 3 en 1. Desafortunadamente, cuando nuestra mezcla tiene más del 50% de líquidos, nosotros vamos a tener que considerar la utilización de una mezcla 2 en 1. A nivel nacional, la única empresa que se encarga de mezclar la nutrición parenteral nos pone un lineamiento que no podamos utilizar más de ese 50% de agua libre. Sin embargo, hay algunas consideraciones que ustedes pueden hacer a través del porcentaje de proteínas para que puedan poner realmente la cantidad de líquidos que ustedes desean para con cada paciente y no tengan que restringir tanto. Y recordemos para todos pues que la mezcla de nutrición parenteral no es una mezcla para restituir líquidos. En cuanto a energía y macronutrimentos, esta es una guía de muchos trabajos ya apoyados que obviamente han sido expuestos. Sin embargo, me consideré importante resaltar, se movió un poquito a pesar de que me dijeron revisa, no revisé creo. Bueno, se movió un poquito, disculpen, no, lo importante de este artículo considero
que es que por primera vez nos hacen mención de las kilocalorías, de la relación calórico-proteica y de la relación calórico-proteica y calórico-no proteica que debemos de considerar. La verdad es que en ocasiones uno está buscando referencias que nos digan hasta dónde puedo yo llegar en cuanto a la relación calórico-proteica y no proteica, y en esta nos hacen un desglose de cuántos gramos de proteína máximo nosotros podemos dar respecto a los kilogramos que pese nuestro paciente y en relación a eso las kilocalorías. El nivel de evidencia científica, pues es un nivel de evidencia científica, sin embargo, es una de las publicaciones que incluso nos llega a comentar las proporciones de macronutrimentos, que también cuando uno escarba diversos artículos, pues nos es difícil encontrar las proporciones como las debemos de manejar básicamente para lípidos e hidratos de carbono. Este es un artículo en el cual en pacientes críticos a veces nos queda la duda, ¿empezamos rápido o nos vamos lentos? Consideraron una población de 1,440 pacientes, 723 pacientes tenían nutrición parenteral temprana, esto es, antes de las primeras 24 horas de la entrada a la unidad de terapia intensiva, iniciaba con nutrición parenteral, y tardía hasta 8 días después de la hospitalización en terapia intensiva, iniciaba con nutrición parenteral. La mortalidad que se observó pues fue similar. El proceso de infección fue mucho más alto en porcentaje en el caso de la nutrición parenteral que se iniciaba de manera temprana. Los días de estancia eran mucho menos en aquellos pacientes que se iniciaban la nutrición parenteral de manera temprana, y que obviamente el egreso para estos pacientes de la unidad de terapia intensiva pues era mucho más temprano. Menor tiempo de ventilación mecánica en el caso de pacientes que tenían nutrición parenteral temprana. Menor reemplazo renal en aquellos pacientes donde se utilizaba nutrición parenteral tardía, menores niveles de GGT y fosfatasa alcalina en el caso de pacientes que tenían nutrición parenteral tardía, y menores niveles de bilirrubina directa y de PCR en aquellos pacientes que tenían nutrición parenteral temprana. Entonces, en ocasiones nosotros entramos en la incertidumbre de iniciar pronto o tardíamente, todo va a depender del paciente de terapia intensiva, sin embargo, sí debemos de considerar pues los bemoles que tiene, y básicamente por lo que vendría siendo la colestasis relacionada a nutrición parenteral. Las formulaciones estándar, que seguramente en algunos meses ustedes ya las van a ver o ya las manejan, incluso en algunos hospitales, que son las tricámara, donde vienen los 3 macronutrimentos, lípidos, hidratos de carbono y proteínas, y lo único que hacen ustedes es romper cada una de estas bolsas y hacer la mezcla. Hay mezclas en nuestro país que son para adultos, prontamente van a traer uno de los laboratorios ya mezclas incluso hasta de 320 mililitros. Las ventajas de estas fórmulas es que van a disminuir los procesos de infección. ¿Por qué? Porque esa nutrición parenteral ya está en una bodega, ya está bajo las condiciones de preparación en un proceso de calidad, y obviamente el riesgo de infección, a diferencia de aquella que se prepara en un centro de mezcla o que se prepara en algún laboratorio, pues va a ser mucho menor. Asegura el suministro de los 3 macronutrimentos, obviamente si se rompen las 3 moléculas o las 3 bolsas, y el ahorro del costo. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Infantil de México, para pacientes pretérmino, tenemos una nutrición parenteral que le llamamos preparenteral, donde tenemos 250 mililitros de mezcla de nutrición parenteral, solamente hidratos de carbono y proteína. Esa mezcla la tenemos lista para que en cuanto ingrese cualquier neonato, se coloque, así sean las 3 de la mañana. Entonces, el costo que representa para el hospital de esta mezcla es aproximadamente de 180 pesos. Entonces, seguramente con estas mezclas, cuando lleguen a nuestro país, pues se pueden disminuir los costos. En el caso de pacientes con colestasis y el rol de los macronutrimentos, únicamente se le tiene que considerar, según esta referencia, no dar más de 13 miligramos por que vendría siendo no más de 9 miligramos por minuto, aquí me equivoqué, por minuto. Y esto pues en realidad no es algo tan nuevo, es algo que ya muchos de nosotros conocemos, y que si nosotros sobrepasamos estos 13 gramos de hidratos de carbono, pues tenemos un riesgo importante, una OR de 1.7, para que nuestro paciente tenga asociación con colestasis.
No existe ninguna correlación, según en este estudio, en cuanto a colestasis para lípidos y para proteínas en cuanto a gramos, más no el tipo de lípidos o el tipo de proteínas. Y el 63% de aminoácidos y el 9% de lípidos, si se inicia de manera rápida, hay algunos otros artículos que los correlacionan con que tengamos riesgo para colestasis, pero desafortunadamente algunos de nosotros ya manejamos en pacientes pretérmino un inicio rápido de los macronutrimentos, pero algunos de nosotros todavía nos vamos de manera paulatina en un pretérmino de 1500 que llega a nuestra terapia neonatal, no empezamos rápidamente con 3 gramos o con 3.5 incluso, nos vamos paulatinamente. Entonces recordar que debemos de iniciar en pretérmino de manera más rápida las proteínas e iniciar también rápidamente los lípidos. Hay algunas referencias que nos dicen hasta 2 gramos por kilogramo por día, entonces nada más para contemplarlo y que obviamente todos nos vayamos unificando en ese sentido. Hay una controversia, una situación en cuanto a si los lípidos pueden condicionar que haya o no trombocitopenia. Hay algunas revisiones, cuando uno va y dice, bueno, ¿por qué hacen trombocitopenia los pacientes si tienen lípidos parenterales? En realidad, este artículo es del 2013 y si ustedes ven apenas va en relación al estudio de la lipidómica de las membranas de estos eritrocitos. Entonces, todavía son estudios de nivel 1 que tenemos todavía que esperar qué es lo que pasa a nivel de clínica para que podamos asociar y no que sean otro tipo de estudios donde nada más nos hablen de la experiencia que se tiene en este sentido de relación de trombocitopenia y lípidos. Pero recordemos que en las condiciones de estrés oxidativo, los fosfolípidos, los fosfolípidos de la membrana pueden estar alterados y la condición de la ciclooxigenasa puede irse hacia la izquierda y considerar el riesgo para que nuestro paciente presente trombocitopenia en caso de condiciones de respuesta inflamatoria. No se da en todos los pacientes, no es muy común que lo tengamos, pero sí considerar que ya empiezan a salir algunas publicaciones en las cuales se empieza a ver todo el efecto metabólico y bioquímico que pasa en la inestabilidad de la condición de esa membrana del eritrocito. En cuanto a micronutrimentos, pues recordar los beneficios de lo que vendría siendo zinc, contribuye para la síntesis de muchas enzimas, de muchas hormonas e incluso para la expresión génica que nosotros como humanos tenemos y el crecimiento a nivel de diferentes tipos de células. Lo importante aquí es considerar que en el paciente quirúrgico es el paciente que va a tener más pérdidas, que estas pérdidas incluso pueden ser a nivel urinario, el gasto por fístulas, que es importante que lo consideremos, saliva, secreciones pancreáticas y altas dosis de aminoácidos que tengan cisteína, calcio y fósforo van a considerar una nutrición parenteral que pueda generar que no haya una adecuada química o estabilidad de esa mezcla y que el zinc se inestabilice. Y estos pacientes pues van a tener pérdidas urinarias a través de zinc y si vemos en quién ponemos una nutrición parenteral con más cisteína, calcio y fósforo en un paciente neonato. Entonces, en aquellos pacientes, si ustedes que tengan en la unidad de cuidados neonatales, que sea un paciente que tenga altas concentraciones de calcio, fósforo a medida de lo que la mezcla lo permita y que tenga una mezcla de aminoácidos para paciente pediátrico, pues va a tener más cantidad de cisteína y eso va a hacer que este zinc se limite. Hay un caso, esta es una referencia quizás no muy joven, del 2012, donde la ESPEN hace una revisión con los expertos donde dice, bueno, ¿en dónde estamos en cuanto a los micronutrientes? Entonces reportan un caso de un paciente con fístula intestinal por enterocolitis que ya estuvo en ayuno por 10 días y el resultado es que este paciente tenía una pérdida hasta de 200 miligramos por kilogramo de zinc en este gasto por la fístula. E incluso ya muchos años atrás se habla de que la acrodermatitis enterohepática podría estar también relacionada o considerar más bien pérdidas de zinc. La nutrición parenteral prolongada y mucho más en pacientes que tienen alteraciones obviamente en tracto gastrointestinal y en el caso de que no haya pérdidas, se deben de considerar 3 miligramos por día, que vendría siendo cubrir el 200% de la recomendación diaria. Esto es, en lugar de que nosotros calculemos 0.3 mililitros del elemento que nosotros utilicemos en el hospital,
lo vamos a tener que duplicar para cubrir con ese requerimiento. Sin embargo, si ustedes tienen pacientes con diarrea o con fístula intestinal, podemos irnos hasta 5 miligramos por día. Pero no olviden que el zinc es también un inmunomodulador. Y si ese zinc está sobreexpresado o se da en mayor cantidad, también va a considerar toxicidad y la situación inmunológica pues se puede comprometer. Otra consideración que debemos de seguir tomando en cuenta, porque ya en muchos hospitales esto está en desuso, es que la utilización de las bolsas ámbar. Nosotros debemos de seguir utilizando bolsas ámbar porque como vemos en este esquema, si nosotros no protegemos la bolsa, tenemos menos peroxidación a diferencia de aquellas bolsas que no se protegen. Muchos de los micronutrimentos se peroxidan y obviamente la biodisponibilidad de estos se limita. Y otra situación es que esta peroxidación de micronutrimentos va a hacer que la mezcla sea menos estable y obviamente esa estabilidad no se va a lograr. La peroxidación es todavía mayor cuando nosotros tenemos mezclas 3 en 1 y esta peroxidación hoy ya la podemos medir. Desde hace muchos años atrás ya hay publicaciones en cuanto a la medición de malonildealdehído para medir la oxidación que se está dando. Pero entre más horas tenga una mezcla de nutrición parenteral, mayor producción de malonildealdehído va a tener nuestro paciente, que nos traduce que obviamente hay más situaciones que regular en cuanto a la situación del estado de óxido-reducción. En cuanto a los micronutrimentos, la ASPEN dice que los complementos parenterales pueden ser tóxicos en cuanto a manganeso, cobre y productos neonatales básicamente. Obviamente nosotros en nuestros hospitales tenemos 1 o 2 mezclas, entonces va a depender mucho de la edad de nuestro paciente y en algunos momentos nos vamos a quedar cortos y en algunos momentos nos vamos a ir de más y obviamente estas consideraciones debemos de hacerlas, quizás en algún momento disminuir esa cantidad de elementos traza y complementarlos con los aislados que tengamos o bien lo que normalmente dejamos y agregar algunos aislados. Se requiere dar vitamina D, suplementar de flúor y yoduro mucho más en nutrición parenteral prolongada, agregar hierro, pero la inestabilidad del hierro, quien lo llega y se atreva a manejarlo, pues necesitamos que esta estabilidad la consideren cuando utilizan una mezcla 3 en 1. Recordemos que lo más inestable de una nutrición parenteral pues son los lípidos y pues diferentes academias esto lo sustentan. Si nosotros nos vamos al elemento que nosotros por ahí utilizamos comúnmente, vean, este es el requerimiento y esto es lo que normalmente aportaríamos, pero hay algunos otros nutrimentos que nos quedamos cortos y que obviamente debemos de considerar las deficiencias o los datos clínicos que nos dé nuestro paciente para saber si está haciendo deficiencia de algunos micronutrimentos. El déficit, por ejemplo, de cobre y zinc está limitado por lo que se encuentra en el mercado. La colestasis asociada pues, a nutrición parenteral nos debe de llevar en ocasiones a que se dé un retiro de los elementos traza, sin embargo nos vamos a quedar, les decía, cortos en otros micronutrimentos y considerar que, por ejemplo, aquel paciente que tiene pérdidas intestinales e incluso por esta vía intestinal pues pancreáticas va a tener déficit y que los fluidos intestinales pueden, por ejemplo, en el caso de cobre, representar una pérdida de hasta el 50%. En algunos casos, cuando la excreción biliar la debemos de considerar para el paciente con colestasis y en relación al cobre, pues debemos de considerar que si esta bilirrubina directa está por arriba de 2, pues debemos de limitar el aporte y debemos de calcular lo que estamos dando a través de los elementos traza. Y lo mismo pasa, por ejemplo, para la vitamina tiamina, para B1. Potencialmente sospechosos de déficit debemos de considerar dar hasta 300 miligramos por día durante la primera semana, que es cubrir el 180% de la recomendación diaria, pero nosotros o muchos de nosotros no nos vamos a atrever a duplicar y entonces en lugar de dar estos 5 mililitros, 3.5, 7 o más, ¿por qué? Porque nuestra vitamina pivote o la que debemos de controlar es la vitamina A. Si nosotros duplicamos la cantidad de las vitaminas que estamos dando, pues vamos a incrementar el riesgo a duplicar la cantidad de vitamina A que para, por ejemplo, un neonatólogo, pues va a ser muy importante para la hipertensión intracraneana, etcétera. Al día tercero de la hospitalización se observa que los pacientes empiezan a hacer déficit
E incluso hay algunos pacientes todavía mucho más particulares, por ejemplo, en el hospital infantil este año llevamos solo un niño que de neurocirugía ha requerido nutrición parenteral, pero seguramente con las características de ese niño en el hospital vemos más. Y entonces los pacientes neurológicos pueden tener toxicidad por manganeso, esto considerar hipermagnesemia, y esto condiciona déficit, y el manganeso se concentra a nivel cerebral y por lo tanto nosotros tendríamos que disminuir la cantidad de elementos traza para que obviamente este paciente no tenga ese riesgo a toxicidad, y mucho más en aquellos pacientes que tienen nutrición parenteral prolongada hasta por 3 meses. En el caso de aquellos pacientes que nosotros tenemos déficit de vitamina D, vean, del 59% del 41% de los pacientes que reciben nutrición parenteral prolongada y que tienen insuficiencia intestinal tienen déficit de vitamina D grave por menos de 20 miligramos sobre decilitro. Es una población pequeña, sin embargo, esta población desarrolló 59% de osteopenia y déficit grave de vitamina D hasta un 82%. Desafortunadamente, muchos de nuestros niños pues no tienen vía enteral para que la suplementemos y tendremos que buscar otra opción para dejárselas, aunque bueno, ya hay gotitas, ¿no? Entonces, si los cirujanos, si ustedes gastroenterólogos consideran que 2 gotas no va a pasar nada, pues igual y podríamos dárselas. En cuanto a la ingesta de proteínas, puede condicionar hipofosfatemia más hipercalcemia. En algunas unidades de Europa se debe de consideran el hecho de cómo se encuentra esta relación de fósforo y de calcio, y del 38 al 53% de los pacientes se encuentran en cuanto a fósforo por debajo de parámetros normales y del 11 al 24% por arriba de lo recomendado. En cuanto a la estabilidad de la mezcla, nosotros debemos de considerar lo que nos dicen las empresas, y aquellos de ustedes que estén en una unidad donde preparan la mezcla en su hospital, considerar estos parámetros de estabilidad, básicamente la relación sodio-potasio, calcio-fósforo, calcio-fósforo-magnesio, para que ustedes puedan tener una mezcla inestable. Recordemos que las proteínas son amortiguadores, son buffer, que lo sabemos desde la prepa, y que estos amortiguadores o estos buffer van a hacer que nuestra mezcla sea más estable. Entre mayor porcentaje de proteínas tengamos nosotros en la mezcla, obviamente va a permitir que pongamos mucho más de estos nutrimentos. En cuanto a los aditamentos, carnitina, recordemos que en aquellos niños mayores de 5 kilogramos podemos cubrir los requerimientos hasta con 15 miligramos por kilogramo por día. El déficit empieza al día 7, podemos suplementar incluso de manera terapéutica hasta 100 miligramos por kilogramo por día cuando nuestro paciente lo requiera. Y pues hay mucho debate, podrían ver puesto diferentes recortes de las carátulas de los artículos en cuanto al sentido de glutamina. Está controversial e incluso ya hay Cochrane, pero lo importante es considerar bajo estas revisiones que hay algunos pacientes que en riesgo de mayor mortalidad, pacientes críticos, pacientes con procesos de infección y básicamente pacientes críticos con cáncer, pacientes con trauma o pacientes quemados son los que se ve el beneficio de agregar glutamina. Sin embargo, debemos de estar cubriendo el aporte energético, porque en ocasiones nos gastamos dando glutamina, pero no cubrimos el aporte energético, y lo único que va a pasar con esa glutamina extra que nosotros demos, se va a ir a formar glucosa y no va a servir para nada. Y también la falla orgánica múltiple, se sugiere que se den 0.5 gramos por kilogramo por día y no en pacientes con falla hepática o insuficiencia renal crónica. En cuanto a vigilancia, cuando nosotros iniciamos con una mezcla de manera muy rápida, el primer temor es dar una mezcla o una solución ácida. El pH de una nutrición parenteral oscila entre 5 y 5.4. Hay algunos aminoácidos que obviamente producen más hidrogeniones, hay algunos aminoácidos que también condicionan mayor acidez, hay algunos incluso aminoácidos azufrados que van a condicionar hipercloremia en el paciente y que esto condicione acidosis. Las soluciones de cloro en grandes cantidades van a disminuir la producción de bicarbonato y van a incrementar las concentraciones de cloruro. Nuestro paciente puede tener incluso hipofosfatemia, que también el sistema de amortiguación ahí se limita.
Y como ya les comentaba, una de las deficiencias de las vitaminas hidrosolubles es la tiamina. Y esta tiamina ayuda a la conversión del ácido láctico al ácido pirúvico y por lo tanto la concentración tisular tendría a disminuir. Sin embargo, como se hace deficiencia, pues tenemos todavía un mayor riesgo de que nuestro niño haga una acidosis metabólica asociada, que hoy acaba de nacer de mamá y de repente yo llego y le doy una mezcla de nutrición parenteral con 3.5 gramos de proteína y le doy hidratos de carbono y le meto una solución de un pH de 5. Entonces el riesgo es que hicieran acidosis metabólica. La gluconeogénesis va a alterar el metabolismo y va a incrementar la producción de CO2. La colestasis va a incrementar la concentración de ácido láctico y todo esto va a contribuir a que obviamente este paciente tenga riesgo de acidosis. En México no utilizamos fructosa, sin embargo en algunos otros países sí se utiliza. Si nosotros tenemos una mezcla que tampoco es tan ácida, no es del todo bueno. ¿Por qué? Porque la relación de los cationes y aniones va a considerar una inestabilidad en la mezcla. Si nosotros no tenemos ese pH ácido y esos amortiguadores ácidos como son las proteínas, va a haber una vacuolización de los lípidos, una floculación y entonces vamos a tener estas mezclas de nutrición parenteral donde se dividen los lípidos del resto de la mezcla y obviamente estas mezclas incluso no tendrían que pasarse, se desperdicia esa economía, el paciente se queda sin esos recursos y por otro lado incluso la vida de una nutrición parenteral estable puede perdurar hasta 48 horas. En este cuadro, lástima que no lo pueden ver ustedes tan cerca, pero pueden ver ustedes que las vacuolas que se identifican son muy pequeñitas y conforme van pasando las horas de nutrición parenteral, estas vacuolas empiezan a hacerse mucho más grandes, como cuando todos nos comemos un caldo y estas vacuolas empiezan a unirse. Lo mismo pasa aquí y mucho más si una mezcla pues es inestable. Esperen, creo que esto ya no quiere. No. Okay. ¿Hay alguna forma de que nosotros también tengamos seguridad para calcular la osmolaridad y mucho más cuando estamos en un hospital donde no tenemos el centro de mezclas? Para los que tenemos el centro de mezcla es muy fácil porque la misma computadora nos da la osmolaridad. Hay fórmulas para calcularlo. Sin embargo, todas las ecuaciones van a subestimar la osmolaridad que ustedes calculen bajo estas fórmulas y la fórmula del Aspen sobreestima la osmolaridad en cuanto a las soluciones periféricas, que es en la que debemos de tener pues mucho más cuidado. En cuanto a los aminoácidos en prematuros, se deben en esta N de 122 pacientes se dio de 1.5 gramos contra 5 gramos. En cuanto al pH, no hubo diferencias, todos los pacientes manejaron un pH sérico asociado a nutrición parenteral en el momento que se daba menor a 7.25, sin embargo, este tendió a mejorarse y obviamente bajo todas las maniobras que los médicos hicieron. Este Cochrane es nuevo, no tan nuevo, pero vamos, lo podemos nosotros revisar, donde sí es tan válido iniciar rápidamente el aporte de proteínas y de lípidos en el caso de neonatos, no hay no existe asociación en cuanto a menor mortalidad, pero tampoco menor crecimiento en el caso de que nosotros utilicemos mezclas rápidas. El neurodesarrollo no sufre modificaciones, sin embargo, el balance nitrogenado de estos pacientes sigue siendo positivo y esa es una de las ventajas de que nosotros iniciemos de manera rápida. No existe acidosis metabólica en las primeras 24 horas, entonces ese temor que estaba en el 2015 se comprueba que obviamente no retribuye nada en cuanto a la acidosis y no hay evidencia suficiente para el aporte de proteínas y la condición nutricional. En el caso de composición corporal, el tiempo, los componentes de la mezcla y la estimulación enteral, vamos a considerar, ¿se da una mezcla conservadora o se da una mezcla agresiva? Para colestasis tuvieron
Menos riesgo a colestasis a aquellos pacientes que se les inicia una nutrición parenteral agresiva. En cuanto al peso, hubo mayor recuperación, como lo veíamos en los datos de Cochrane. En cuanto a la talla, también hubo mayor recuperación, y la circunferencia cefálica, que es tan importante en los primeros días de vida y mucho más con estos pacientes. Los lípidos. Los lípidos, podríamos hacer una plática de solamente lípidos, pero la idea es que la nutrición parenteral a largo plazo pues va a condicionar colestasis y que este es multifactorial. Los lípidos a base de soya sabemos que van a contener fitoesteroles y que estos fitoesteroles van a condicionar peroxidación. Ojalá todos en nuestro hospital tuviésemos esas fórmulas de lípidos de cuarta generación o tuviésemos solamente los ácidos grasos esenciales para algunas condiciones, pero no todos los tenemos. Para aquellos que tienen solamente aceite de soya, es el peor que podemos tener, pero a veces son con los recursos que trabajamos. Se puede afectar la restricción en cuanto a alteraciones neurológicas si nosotros bajamos la cantidad de lípidos. Sin embargo, todas las fórmulas, al dar 1 gramo de lípidos IB, estamos asegurando 300 miligramos de ácidos grasos esenciales y mucho más cuando ustedes dan unos lípidos de cuarta generación. Evitar aceite de soya a medida de lo posible para sus próximas licitaciones, ojalá y puedan hacer algo en este sentido, y obviamente utilizar otro tipo de mezclas. Cuando nosotros vamos y revisamos cuál es mejor de estos 4, todo va a depender cómo querramos ver las cosas, pero hay estudios que nos dicen que obviamente soya sigue siendo el más limitado y mucho mayor asociación con colestasis a diferencia de estos otros. Sin embargo, nosotros en las publicaciones hemos visto que si se compara SMOF lipid con aceite de oliva, no hay ninguna diferencia significativa para prevención de colestasis, y también SMOF lipid contra TCM, hay muchos artículos publicados en este sentido. Este es un artículo que en lo particular me gusta mucho porque es una revisión de la literatura y en este caso el autor trató de irse a todo lo asociado con colestasis y, por ejemplo, ellos encontraron en todos estos estudios que el riesgo para colestasis relacionada a nutrición parenteral es del 28.2%, el 49.8% en aquellos pacientes que tienen falla intestinal, por lo tanto más días de nutrición parenteral, falla hepática y obviamente pues colestasis. Al día 28 los pacientes desarrollan 36% de colestasis, al día 59 de NPT 49 y después de 120 días desde un 75 hasta un 100%. El ciclado de la nutrición parenteral, que solamente fueron 2 artículos que cumplían con los criterios de esta revisión, condiciona menor daño hepático y mucho menos cuando se hace con lípidos que no contengan soya. El manganeso, como ya me ha mencionado, incluso con los pacientes neurológicos, mayor toxicidad, y esto condiciona también hiperbilirubinemia, y no se sabe si se deben o no restringir los elementos traza, aunque otras publicaciones lo sugieren. En cuanto a taurina, origina una menor asociación de colestasis relacionada a nutrición parenteral y por lo tanto hay que utilizar aminoácidos de perfil para paciente pediátrico, y todas las formulaciones pues lo tienen, entonces no tendríamos riesgo si no las utilizamos. A veces por costos en los hospitales utilizamos también formulaciones para adultos. La glutamina tiene menor concentración, asociación con menor concentración de AST. Los triglicéridos de cadena media, les decía, también tienen un beneficio si lo comparamos contra soya. SMOF, mucho más si los iniciamos de manera temprana, y la reducción de lípidos de días alternos, si yo tengo riesgo de colestasis, por un día no dejo los lípidos a 1, mañana los subo a 2, otro día 2 y vuelvo otra vez a bajarlos a 1, los voy alternando, los voy ciclando en cuanto a los gramos. Sin embargo, por las características del estudio, pues ellos no le dieron un nivel de evidencia científico tan alto, sin embargo es algo que podemos considerar. Y en cuanto a daño hepático, pues este artículo es muy viejito, sin embargo hay algunos autores que mencionan hasta 3 ventanas, y esto básicamente se los quise traer porque para quien quiera ciclar nutrición parenteral ustedes pueden accesar a esta página y lo que hacen ustedes es colocar en esta ventana el volumen total, las horas en las que ustedes quieren infundir o hacer el ciclado de nutrición parenteral y prácticamente les da los ascensos y descensos. Entonces es algo muy práctico, a lo mejor si es de escuela que el residente lo calcule,
pero a lo mejor también para hacer más eficiente el trabajo. Como conclusión, la recuperación de los nutrimentos perdidos es uno de los objetivos de que nosotros coloquemos nutrición parenteral. Debemos de coadyuvar al tratamiento y mejorar la condición nutricional. Nunca olvidar las razones por las cuales indicamos una nutrición parenteral, el riesgo que representa y el costo que representa. Nosotros en el hospital invertimos aproximadamente hasta 4,5 millones en nutrición parenteral por año. Vigilar el riesgo de déficit y de toxicidad de los micronutrimentos. No en ocasiones tenemos los recursos, pero sí la clínica que debe de seguir siendo nuestro pilar. Evitar complicaciones. Ejercer maniobras pertinentes, porque todas las revisiones que se hacen, los niveles de evidencia, bla, 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 sin embargo podemos hacer muchas maniobras para evitar que nuestro paciente tenga colestasis, siempre estimular la vía enteral, evitar complicaciones a mediano y corto y largo plazo y mejorar la velocidad de crecimiento de nuestro paciente y pues hasta que lleguemos al logro de la vía enteral. Muchas gracias a todos. Gracias, Isela, por tu plática.